En esta disertación vamos a hablar sobre la estadificación del cáncer de riñón. El objetivo de la misma es mostrar los hallazgos imagenológicos que van a influir no solamente en el diagnóstico, sino en la estadificación, por lo cual eso va a tener implicancia en la planificación terapéutica, fundamentalmente la quirúrgica. Para realizar una técnica adecuada es necesario realizar un buen estudio, y para evaluar los tumores renales es importante tratar de respetar al menos estas 4 fases. Una fase sin contraste, que nos va a dar un estudio de base, imágenes de base, para luego comparar con las subsiguientes. Una fase córtico-medular, que es donde la corteza está francamente impregnada, al igual que los vasos arteriales. La fase nefrográfica, donde hay una impregnación parenquimatosa homogénea. Y finalmente la fase de excreción, donde se evalúa la eliminación del medio de contraste. Primero vamos a hablar de la fase sin contraste. Acá tenemos un caso donde en uno de los cortes tardíos, ya en tiempo de eliminación, se pone en evidencia en el lado derecho una lesión de baja densidad compatible con quiste simple. En el lado izquierdo hay una pequeña lesión cuya densidad es de 100 unidades Hounsfield. Si se fijan en la serie sin contraste, esta lesión es espontáneamente hiperdensa y su densidad es similar a la encontrada en los cortes tardíos, por lo cual es indicativo de una lesión benigna compatible con quiste hiperdenso. Acá tenemos un caso donde se observa una lesión ocupante de espacio en el labio anterior del tercio medio del riñón del lado derecho, que en la serie contrastada, la que estamos viendo, tiene valores de 65 HU. Cuando se visualiza el estudio en un corte más tardío, esta lesión persiste más o menos con la misma densidad radiológica. Si vamos a las imágenes sin contraste, la misma es espontáneamente hiperdensa, sin embargo su densitometría era de 33 HU, por lo cual se trata de una lesión sólida y captante de contraste. La fase córtico-medular es aquella que se realiza entre los 20 y los 70 segundos después de la administración de yodo. Se la realiza para poder visualizar más claramente las estructuras vasculares. Por supuesto que es muy bueno para las lesiones hipervasculares, y las lesiones hipervasculares no solamente son las del primitivo renal, sino que las metástasis se comportan de igual manera, tanto en el hígado, con el vaso y en el páncreas. La limitación de esta fase es en detectar aquellas lesiones que son pequeñas. Acá tenemos una lesión ocupante de espacio a nivel del riñón del lado derecho, intensamente captante de medio de contraste. Si ustedes se fijan, la densidad es inclusive mayor que la del parénquima en su etapa cortical. Este paciente además presentaba imágenes nodulares hiperdensas en el hígado, compatibles con implantes secundarios, y nótese igualmente la lesión secundaria a nivel costal, que tiene una intensa captación del yodo. Esta se realiza entre los 80 y 100 segundos después de la administración del contraste yodado. Lo que se logra con esto es una opacificación del parénquima en forma homogénea y difusa, y delimita mejor a los tumores en el caso de este tipo de enfermedades. Acá tenemos otro caso donde se reconoce una ligera deformación del polo superior del riñón derecho. Cuando se le hace la fase cortical,
existe un área hipodensa y esto podría confundir con la presencia de una pirámide a este nivel. En los cortes realizados en fase de infiltración parenquimatosa, evidentemente esta lesión es sólida y se diferencia claramente del resto del parénquima normal. La fase de excreción es cuando se realiza una vez que el yodo ha alcanzado la vía urinaria. Generalmente se hace después de los 120 segundos y esto permite la visualización del contraste, como se mencionara. No va a repercutir estos hallazgos sobre la estadificación, pero sí, cuando existe compromiso de la vía urinaria, es indicativo de peor pronóstico y además ayuda en el tipo de cirugía que se le va a practicar al paciente. Acá visualizamos un extenso tumor reconocible en la fase de inflamación cortical. En los cortes de inflamación parenquimatosa la lesión tumoral se pone más claramente de manifiesto, y en los cortes en tiempo de eliminación se verifica claramente la invasión de la vía urinaria. Por lo cual nuestra misión con respecto a los tumores es localizar al mismo, ver la extensión que tiene, evaluar la afectación del espacio perirenal, visualizando o interpretando lo que es el standing perinéfrico, los nódulos, si existe o no compromiso adrenal, evaluar el compromiso vascular, los ganglios linfáticos afectados y la existencia de metástasis a distancia. La estratificación del cáncer renal, como los demás, comienza con la T de tumor. Esta es la clasificación y la vamos a ir evaluando a lo largo de la exposición. La clasificación del T comienza con el T1, que es todo aquel tumor que sea menor o igual a 7 centímetros. A su vez se clasifica en T1A, son aquellos tumores, como en este caso, que tienen menos de 4 centímetros. Acá tenemos otro ejemplo de un tumor renal bilateral T1A. Ambos tumores tienen menos de 40 milímetros de diámetro. El tumor T1B son aquellos que tienen un diámetro mayor a los 4 centímetros pero menor a los 7 centímetros y se encuentra limitado al riñón, como en el caso de este paciente, donde hay una lesión ocupante de espacio en el riñón derecho de 60 milímetros de diámetro. De aquí que este signo radiológico puede ser causa de infiltración tumoral, como se mencionara, pero también hay causas vasculares, inflamación o resumación de líquido. Acá vemos un caso donde tenemos un tumor en el riñón izquierdo y nótese la presencia de líquido a nivel del espacio perinéfrico y algunas imágenes nodulares, como se muestra con la flecha roja. Acá tenemos una imagen obtenida de la bibliografía donde se reconoce una lesión tumoral en el vértice inferior del riñón izquierdo y la presencia de una imagen nodular
que en la anatomía patológica de la pieza arrojó tratarse de lesión tumoral. El compromiso vascular hacia las venas incluye una primera etapa que es la vena renal, luego la vena cava inferior y finalmente los trombos pueden alcanzar hacia las cavidades cardíacas. La invasión de la vena cava transforma la lesión tumoral en un T3B en caso de que la afectación sea infradiafragmática y T3C si la afectación se extiende por encima del diafragma. Además, debemos saber que la afectación de las venas renales no solo tiene implicancia en la estadificación, sino que es importante para el tipo de cirugía que se va a practicar. Entonces tenemos afectación de las venas renales hasta 2 centímetros en la cava, y esto se transforma en un nivel 1, como en este caso, donde vemos una lesión tumoral en el riñón derecho con un trombo y que apenas esboza su compromiso en la vena cava inferior. Acá vemos además un tumor que tiene afectación del espacio perirrenal, por lo cual este tumor está considerado como T3A por invasión de la vena renal y del espacio perirrenal. Acá tenemos otro caso de un tumor que mide menos de 100 milímetros, está comprometiendo la vena renal, pero la vena cava no está afectada, por lo cual se transforma en un T3A. En el nivel 2, el tumor avanza sobre la vena cava, pero tiene que estar a más de 20 milímetros de la vena renal. Esto determina que en caso de necesidad de cirugía, esta debe ser realizada por vía anterior subcostal, transperitoneal o inclusive tóraco-abdominal. El nivel 3 de la invasión de la vena cava implica a aquella que está localizada a nivel intrahepático, como se muestra en la figura de la derecha. Estos tumores, ya al ser demasiado grandes, por lo general presentan cierto grado de adherencia a la pared de la vena cava. Acá vemos una lesión tumoral grande en el riñón del lado derecho, y en la serie con contraste visualizada a nivel de la cava intrahepática muestra el defecto de llenado por la presencia de una lesión de tipo trombotumoral. Acá vemos en una resonancia magnética en corte coronal la presencia de una lesión tumoral localizada en el polo superior del riñón del lado derecho, y se pone de manifiesto la presencia de una lesión trombo sólida correspondiente a tumor, captante de medio de contraste, y que está localizada a nivel de la vena cava inferior en su porción intrahepática. Acá tenemos otro caso visualizado con tomografía computada en un riñón pequeño, una lesión tumoral expansiva que invade a la vena renal, la cual está aumentada de calibre, y progresa en la vena cava inferior, alcanzando el nivel intrahepática, como se demuestra en la foto de la derecha. El nivel 4 es cuando el trombo tumoral progresa a través de la vena cava inferior
sobrepasando el diafragma, con muchas posibilidades de invadir las cavidades cardíacas en relación principalmente a la aurícula del lado derecho. Acá vemos una tomografía computada en un paciente con tumor renal del lado derecho, importante invasión de la vena cava inferior, y cómo se visualiza el defecto de llenado en las cavidades cardíacas del lado derecho, tanto la aurícula como el ventrículo de tipo tumoral. En la reconstrucción en plano coronal se pone de manifiesto igualmente en forma clara dicho proceso. En este caso vemos un voluminoso tumor. Si bien la fascia de Gerota es difícil de visualizar, es muy probable que, teniendo en cuenta el tamaño de la lesión tumoral y la proximidad y la pérdida de relación con las asas intestinales adyacentes, son indicativas de que ha habido transficción de la fascia de Gerota, por lo cual, aparte de su tamaño, tiene La clasificación T4 involucra a todos aquellos tumores cuya expansión va más allá de la fascia de Gerota. Acá tenemos dos casos: un tumor relativamente pequeño, pero que ha sobrepasado la fascia de Gerota, se la demuestra con las flechas rojas. El segundo tumor, si bien la fascia de Gerota no es visualizada, por el nivel donde alcanza la lesión tumoral, es altamente sugestiva de que ha progresado a través de la misma. En cuanto a la estadificación referente a los ganglios linfáticos, estos se clasifican en NX cuando no pueden evaluarse los ganglios, N0 si no se demuestra la presencia de los mismos, N1 cuando es un único grupo ganglionar regional afectado, mientras que el N2 es si existe más de un grupo afectado. Acá podemos ver un caso en una lesión expansiva localizada en el riñón del lado izquierdo, que presenta una adenomegalia lateroaórtica compatible con implante secundario, por lo cual se transforma este paciente en la clasificación de N1. Acá vemos un paciente que tiene una lesión expansiva en el riñón del lado derecho y se verifica la presencia de una infiltración de la vena renal y la presencia de múltiples ganglios linfáticos, tanto a un lado como el lado contralateral de la aorta, por lo cual este tumor se comporta como un N2. La metástasis se clasifica en MX cuando no pueden ser evaluadas, M0 si no hay metástasis y M1 si hay metástasis a distancia. Los sitios son muy variados. Acá tiene una lista donde involucra el pulmón, hígado, hueso, riñón, sistema nervioso central, suprarrenales, piel y páncreas. Acá vemos un paciente con una lesión expansiva, nodular, hipercaptante, como lo hacen los tumores renales, localizada a nivel del cuerpo del páncreas. Acá vemos una lesión expansiva a nivel vertebral que involucra además al músculo psoas del lado izquierdo. Acá vemos una lesión ósea ubicada en la calota craneana. Vemos metástasis pulmonares múltiples en el caso del marco inferior a la derecha, inclusive en el sistema nervioso central, como en este caso visualizar una RM donde hay una lesión expansiva localizada a nivel de la médula espinal. Bueno, veamos algunos ejemplos. Acá tenemos una lesión tumoral que, si bien es pequeña, invade a la grasa perinéfrica, por lo cual se transforma en un T3A. No se reconocen adenomegalias regionales y presenta imágenes nodulares a nivel del pulmón, por lo cual corresponde a un estadio M1. Acá vemos una lesión tumoral expansiva de tamaño significativo que sobrepasa la fascia de Gerota, invade la vena renal, hay adenomegalias regionales del lado del tumor y además se visualiza la presencia de implantes secundarios tanto a nivel
costal como intrahepáticos, por lo cual corresponde a un M1 por la lesión nodular del mismo lado del tumor y M1 por metástasis a distancia. Acá vemos otro compromiso de huesos a nivel de la pelvis. Acá tenemos otro paciente con una lesión expansiva T2A por el tamaño que la misma tiene. No se reconocen adenomegalias regionales, sin embargo existe un implante secundario a nivel del hueso ilíaco, por lo que la transforma a este paciente en un M1. Acá vemos una lesión de tipo T4 porque ha sobrepasado la fascia pararrenal anterior. No se reconocen adenomegalias regionales, pero existen implantes secundarios a nivel pulmonar, por lo cual este paciente corresponde a un M1. Acá vemos un paciente con una lesión expansiva en el riñón del lado derecho. Se reconocen adenomegalias a ambos lados de la aorta y la vena cava. Además se visualiza la presencia de lesiones ocupantes de espacios en ambas suprarrenales, por lo cual este paciente tiene un T3A, N2 y M1. En conclusión, es muy importante tener una adecuada obtención de las imágenes para concluir con una adecuada interpretación de las mismas y poder llegar a un buen puerto en cuanto a lo referente a la estadificación en beneficio del paciente. Resumiendo, es importante la obtención de las imágenes, obtener primero el estudio sin contraste, una buena fase arterial para visualizar las estructuras vasculares, una fase de impregnación parenquimatosa donde generalmente delimita claramente el tumor, finalmente los cortes tardíos. Estos ayudan fundamentalmente a la afectación de la vía urinaria y la planificación quirúrgica. Recordar dentro de los ítems que el tamaño es importante, entre menor o igual a 7 hay que clasificarlo entre menos de 4 centímetros y entre 4 y 7 centímetros, o los tumores mayores a 7 centímetros, en los cuales hay que clasificarlo si tiene entre 7 y 10 centímetros o más. Es importante evaluar la afectación de la grasa perirenal, si está o no atravesada por el tumor. El tercer ítem de importancia es evaluar la vena renal, si está o no afectada por lesión tumoral, si se extiende hacia la vena cava y si lo hace en esta, si tiene una proyección infrahepática, infradiafragmática o supradiafragmática. En cuanto a las adenomegalias, hay que fijarse si la misma es única o múltiple para poder estadística. Y finalmente, la existencia de metástasis en los diferentes órganos de la economía. Finalmente, quiero agradecer a estos colegas y amigos, los cuales han ayudado de forma significativa para que esta exposición sea lo más completa posible. Muchas gracias.